Hemos platicado anteriormente sobre las adicciones, pero ¿qué tal si hoy hablamos de las adicciones, pero desde nuestro cerebro, desde cómo funciona nuestro cerebro y entenderlas mejor? No solo a la adicción, sino a la persona que la está padeciendo y que todos los que estamos alrededor podamos tener una acción diferente. Hoy es un día de aprender. Conéctate y disfruta. Hoy tenemos un invitado súper especial desde Argentina. Quiero darle la bienvenida a la Casa de Plena al doctor Gabriel Floresiani. Bienvenido, doctor. Qué alegre tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? Un gusto, gracias por la invitación, Ana. Y contento de estar aquí. Muchísimas gracias, por favor. Lo invito a que pasemos a la Casa de Plena. De verdad que esta mañana estamos muy emocionadas, mujeres. Por favor, doctor. Permiso. De tener con nosotros al doctor Flores. Quiero leerles un poquito sobre el currículum del doctor Flores para que ustedes conozcan la calidad de profesional que tenemos hoy compartiendo con nosotros. Gabriel Pedro Floresiani es un médico recibido en la Universidad de Buenos Aires, humanista, libre pensador, teólogo, filósofo, pastor evangélico, político, escritor, difusor de la neurociencia y de la espiritualidad como caminos entrelazados en la búsqueda del todo del hombre. Su influencia está marcada por sus estudios de la neurociencia, siguiendo la corriente del pensamiento cristiano y humanista. Las temáticas están orientadas desde la perspectiva de la neurociencia social y la teología, filosofía, procesos mentales en el ámbito del pensamiento, emociones y su implicancia en el desarrollo psicosocial de los pueblos, a través de conferencias internacionales, foros académicos, instituciones gubernamentales, medios masivos de comunicación nacionales e internacionales. Es requerido habitualmente como referente de opinión en las temáticas de neurociencia, espiritualidad, problemas psicosociales, política, etc. Así que es un privilegio para nosotros tenerlo esta mañana. Muchas gracias por la invitación y contento, muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias, doctor. Y quisiera que empezáramos platicando un poquito sobre la neurociencia detrás de una adicción, porque nosotros la solemos ver por fuera, pero ¿qué pasa por dentro? Sí, mira, la neurociencia, te explico un poco y a nuestras amigas que nos están mirando, la neurociencia estudia al cerebro humano. Hoy podemos conocer, por ejemplo, qué pasa en el cerebro de un adicto. Porque las adicciones se localizan en el cerebro, en las neuronas, que son las células que dan forma al cerebro humano. La neurociencia entonces estudia al cerebro en las personas vivas. De tal manera, por ejemplo, que sabemos cómo es el cerebro de un cocainómano, de alguien que consume marihuana, alcohol y otro tipo de adicciones. Y entonces, desde lo que usted conoce hoy de la neurociencia, ¿cómo se ve ese cerebro? Mira, hay alteraciones en la estructura cerebral. Seguramente muchos de los televidentes se han hecho resonancias magnéticas cerebrales, tomografías. Así que ustedes han podido ver el cerebro. Ahora, cuando nosotros vemos una resonancia magnética cerebral de un adicto, vemos cambios en la estructura del cerebro. Depende del grado de la adicción y depende del tiempo y de la sustancia que la persona ha consumido. Ok, o sea, no es lo mismo una persona que consume alcohol con una persona que consume cocaína. Y no es lo mismo una persona que lleva 30 años consumiendo alcohol a una persona que lleva un mes haciéndolo. Exactamente.
no solamente las adicciones o las drogas en general actúan sobre las neuronas, sino sobre el pulmón, sobre la garganta, en el caso del tabaco, el páncreas, el estómago, bueno, todas las células del organismo de una manera u otra se ven afectadas por la adicción. Las personas que vemos las adicciones desde afuera nos preguntamos, ¿pero por qué es tan difícil que deje de tomar? ¿Pero por qué es tan difícil? ¿Qué le cuesta decir no? ¿Qué pasa en el cerebro del adicto que no le puede, o que pensamos que no le puede decir que no al licor o a la droga? ¿Qué pasa en su cerebro que es más fuerte? Pareciera. Claro, vos sabés que tengo un centro de salud mental en Buenos Aires y muchos familiares del adicto me preguntan esto. ¿Por qué? Porque el papá, la mamá, los amigos, la esposa o el esposo dicen, bueno, pero deja de consumir. Deja de consumir y le dicen, poné voluntad, ponele fuerzas. Tenemos que plantearnos hasta dónde ese cerebro tiene la capacidad de hacer lo que le pedimos. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol. No sé si te gusta el fútbol. Poquito. Poquito. Cuando es un partido importante. ¿Ah, sí? Y si te menciono el equipo River Plate, ¿lo conoces? Sí. Muy bien. Obviamente soy de River Plate. Muy bien. ¿Qué pasa? Un jugador de River se lesiona. Pasa mucho tiempo para recuperarse. Pierde la capacidad de jugar los 90 minutos. Claro. Ahora, si yo a ese jugador le pido que vaya a jugar el campeonato, no va a poder, porque su pierna no da. Y eso lo entendemos. En el cerebro humano pasa lo mismo y en el adicto, en el cerebro del adicto pasa lo mismo. Es decir, las drogas van a dañar el órgano, el cerebro, que tiene células, las neuronas, como las células del músculo. Entonces, cuando yo le pido a un adicto que le ponga fuerza, voluntad, que no robe, que no sea violento, tengo que ver hasta qué punto el órgano, el cual necesita para la voluntad, la motivación y demás, está en condiciones de hacerlo. Ok, entonces estaba pensando, particularmente, se me vino mientras usted hablaba un caso de una persona, quiero ordenar mi pregunta en este momento, una persona que quiere parar, pero no puede, pero su cerebro está dañado. Entonces, ¿cuál es el proceso para que esta persona pueda salir de eso? Porque, por otro lado, tenemos a la palabra que nos dice que todo lo puedo en Cristo, pero mi cerebro en este momento no está en condiciones de que yo pueda hacerlo y tomar la decisión. ¿Qué pasa en eso? Mira, como en todas las cosas, no podemos tener un acercamiento único. Entonces, ¿Dios puede sanar a un adicto? Sí, claro, por supuesto. Si queremos orar por un adicto, tenemos que orar por sus neuronas. Señor, sana sus neuronas. ¿Por qué? Porque cuando alguien fuma un cigarrillo o cualquier otra cuestión, esa sustancia por la sangre va directamente a las neuronas. Así que el impacto de toda sustancia va a modificar a las neuronas. Por eso tengo que orar por ellas. ¿Y el Señor tiene poder? Sí, claro. ¿Tiene poder para transformar? Sí, claro. Pero, ¿cuántas veces vemos personas que tienen cáncer o hipertensión arterial o el colesterol alto o diabetes que han orado y oran y el Señor no la sana? ¿Qué hacen? Aceptar la soberana voluntad del Padre. ¿Y a dónde van? ¿Al médico? Muy bien. Exactamente igual. Entonces, ¿podemos orar por un adicto? Sí, claro. ¿Todos se sanan? No. Es lo mismo. Es decir, entonces lo llevo al médico. ¿A cuál? Al psiquiatra. Es la salud mental, los especialistas en salud mental, los que nos encargamos de ayudar en el tratamiento de los adictos. Y en este momento, doctor, que el paciente llega, ¿hay una esperanza para que el cerebro vuelva a recuperarse al 100%? Muy buena pregunta. Durante mucho tiempo se dijo que el adicto lo iba a hacer siempre. Hay métodos que dicen, soy un adicto en recuperación.
y solamente estoy en abstinencia por hoy, solo por hoy. No sé si lo escuchaste, ¿sí? Eso desde el punto de vista de la medicina y de la neurociencia es obsoleto. Eso no es así. El adicto tiene la capacidad de recuperar aquellas áreas del cerebro que han sido lastimadas por la droga, aquellas aún áreas muertas por las adicciones, porque permanentemente están naciendo nuevas neuronas. Ese concepto de que una neurona se muere y no vuelve a nacer otra, también es viejo. Es decir, el Señor hace todas las cosas nuevas y dentro de ello, todos los días, nacen nuevas neuronas para nuestro cerebro. ¿Sabe qué era? Justo lo que le iba a preguntar, porque recuerdo haber leído que todos los días nacemos con nuevas neuronas. Cuando yo era pequeña, recuerdo que en el colegio, por ejemplo, cuando nos enseñaban sobre adicciones, nos decían, cuando ustedes escogen tomar o fumar o lo que sea, empiezan a matar neuronas y esas neuronas se mueren y no se recuperan. Eso fue con lo que crecimos. Entonces, la idea era que teníamos un banco de neuronas y nos las íbamos gastando con el tiempo, ¿verdad? A través de esas elecciones que teníamos. Sin embargo, justo hace unos años leí que todos los días tenemos nuevas neuronas porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y eso me parece impresionante. En este segmento quisiera yo, doctor, que platicáramos sobre una droga que hoy se ha visto como algo normal entre muchas personas, incluso lo he sabido entre muchos cristianos, que dicen que no es tan mala como otras, que los relaja, que es recreativa y es la marihuana. Pareciera que muchos piensan que no tiene un efecto nocivo y hasta la justifican con muchísimos estudios y de otras maneras, pero ¿qué nos puede comentar usted al respecto? Sí, mira, tiene muy buena prensa la marihuana, muy buena prensa, muy buen marketing, pero la marihuana es neurotóxica. Y esto te lo dice un médico. Nosotros no somos policías, somos médicos, científicos. Ahora, ¿por qué la marihuana es ilegal? ¿Por qué? Porque el comité científico, la comunidad médica, vio que la marihuana destruye el cerebro. Por eso la ponen ilegal. Ese es el punto. Entonces, hoy en día, con este intento de masificarla, están relativizando los daños que le producen fundamentalmente en las personas jóvenes, muy jóvenes. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien fuma, el THC es como un ácido que va a ir quemando las neuronas. Cada vez que esa persona y ese niño, ponele, ese joven, consume, está quemando las neuronas con las cuales tiene que estudiar, tiene que tener memoria, su manejo emocional. Fíjate que muchos chicos eran excelentes en su colegio, altas notas, jugadores de un deporte, y empiezan a fumar marihuana y al poco tiempo dejan todo, pierden todas las capacidades. ¿Por qué? Porque justamente esta sustancia va a estar lastimando las neuronas, con lo cual este chico hacía todas esas cosas. Interesante. Y una consulta, doctor. ¿Hay alguna predisposición para que una persona sea adicta? Por ejemplo, sabemos, pues usted ya nos compartió sobre la epigenética, ¿verdad? Pero ¿hay alguna otra cosa que si tiene cierto comportamiento, si toma cierto medicamento, después va a tener una predisposición hacia las drogas? Mira, nosotros los llamamos predictores. Ok. Hay genética, pero ¿para qué? Para una personalidad dependiente, por ejemplo. No todo el mundo, o esto justifica que la persona se drogue por eso. Hay un gen para el alcohol, un alelo del gen del cromosoma para el alcohol. ¿Esto significa que justifica porque soy alcohólico? No, para nada. Puedo tener la información y no tomar alcohol y no ser alcohólico. Entonces, todo esto es una cuestión muy importante. Hay un concepto que se denomina patología dual. ¿Qué es esto? Es que cuando viene una persona adicta a mi consultorio,
no estoy pensando en la adicción, sino que estoy pensando en la patología de base que puede tener esa persona. Ok. La droga muchas veces tapa una patología de base que viene trayendo el individuo. Entonces, por eso medicamos. ¿Por qué? Porque con la medicación ayudamos al síndrome de abstinencia de esa persona. Antes había que internarlos un año y medio y demás. Todo ese tiempo lo podemos lograr que la persona esté en su casa, en su trabajo, en un tratamiento ambulatorio, porque hay medicamentos que van a bloquear a las sustancias de tal manera que le va a ser más sencillo a esa persona no volver a consumir mientras sigue el tratamiento de recuperación. En el primer segmento, doctor, yo me quedé, aquí decimos, se me fue la baranda, porque justo le comentaba, estaba pensando en un caso en particular. Esto que usted me dice me hace sentido sobre él, pero este joven, él admitió haber consumido distintos tipos de sustancia, como marihuana, cocaína, aún ácidos, y al presente él no consume ninguna sustancia. Sin embargo, después de haber consumido estas sustancias, después de haber sido un joven altamente social, con amigos, trabajador, termina encerrado con una gran ansiedad en su casa y no puede relacionarse con nadie más que con su familia. De manera que si la familia va a salir a comer, se tienen que ir sin él, porque él no puede concebir salir de su casa. Le encanta hacer ejercicio, pero no puede, no se puede ver afuera de la casa en el gimnasio. Entonces, su círculo es su familia y punto. Mira, al dejar las drogas, hay dos cuestiones. O la droga dejó esos daños en las neuronas, lo cual se expresa con esa ansiedad social, podríamos llamarla así. Las personas que tienen esta ansiedad, les cuesta relacionarse. Tienen mucho miedo, mucho temor. Y esto pasa bastante en las personas adictas y los que dejaron la adicción. ¿Puede ser una ansiedad social? Sí. ¿Puede ser otro tipo de patología? También. Es decir, la droga puede despertar enfermedades psiquiátricas que hasta ese momento no se habían expresado. Eso puede ser una cuestión. Por ejemplo, cada día más recibo jóvenes con brotes psicóticos. Pero vos decís, ¿consumió drogas pesadas? No, con marihuana. Porque hoy, no sé acá en Guatemala, pero en Argentina, cultivan las flores de marihuana en sus casas. No sé si acá pasa. No, aquí no, es ilegal. Gracias a Dios. En Argentina tenemos eso. ¿Qué pasa? Es más fuerte esa sustancia y destruye la cabeza de los chicos. Un brote psicótico es la locura. Los chicos llegan a la locura. Así. Una vez estaba en mi consultorio, en un 5º piso, y vino un joven con consumo de marihuana, me lo trajo su tío, con un brote psicótico de locura. Cuando me ve, pensó que yo era Bin Laden. ¿Qué te parece? ¿Parezco Bin Laden o no? No. No. Y él, ¿sabes qué hacía? Así. No, me va a matar, no. Y se quiso tirar por el balcón. Wow. Y lo tuvimos que agarrar. Inmediatamente lo interné en un hospital psiquiátrico y le di antipsicóticos. Y ese chico recuperó la razón y después dejó la sustancia. Entonces vos fíjate el daño que puede hacer algo que supuestamente es tan bueno como la marihuana. Y hay personas que dicen, por ejemplo, voy a seguir en este tema porque es un tema que se oye cada vez más en nuestra sociedad y que cada vez más dicen, pero es que ¿por qué Guatemala no lo legaliza? Otros países. Entonces nos tratan de retrógradas por no querer legalizar las drogas, la marihuana específicamente, dice que causaría menos daño. Dice, hay personas que lo fuman, que lo han fumado por años y que no les ha pasado nada. Esa es la excusa. Sí, siempre pasa. Siempre pasa. Lo que pasa es que esas personas tal vez tienen mucha ansiedad de base, tienen problemas ya en su psiquis, y la marihuana la utilizaron como un medicamento que los calmaba, bajaba la ansiedad, les permitía dormir, les daba apetito, pero eso porque ya tenían los problemas. Y descubrieron que la marihuana le podía dar ese beneficio. Pero es un beneficio mentiroso,
que le va a pasar la factura a largo plazo. Porque muchos dicen, bueno, pero doctor, usted quiere sacarme una droga y me está medicando con otra droga. No, no es lo mismo. Un medicamento es una droga, sí, pero controlada por un médico, drogas que no son dañinas para la salud mental o de las personas, no es lo mismo. No te estoy cambiando una droga por la otra. Y a la vez, cumplido el tratamiento, se deja de medicar al paciente. No lo va a tomar de por vida. Exactamente. O sea que esas personas que dicen no pasa nada, no es que no pase nada, es que no les ha pasado nada, pero ciertamente les va a llegar a pasar. Exactamente, entonces. O despierta una enfermedad psiquiátrica o el daño ha sido producido por el consumo de sustancias. ¿Qué puede hacer ese joven? Ir a psiquiatría. Yo sé que la palabra psiquiatría es como lo peor que le puede pasar a alguien. Yo no estoy loco, ¿cómo me vas a llevar al psiquiatra? Anda vos. ¿Sí? Es muy común en los matrimonios. El marido manda a la mujer al marido. Y claro, hay una resistencia y aún en los cristianos tremendo. O si alguien viene, algún cristiano viene al consultorio, viene escondido, que no lo vea nadie. ¿No? Todo un estigma. No, es medicina. Entonces, este joven tiene que concurrir a un psiquiatra que seguramente va a ver la parte orgánica, lo va a medicar y él va a mejorar. Excelente. ¿Y alguna otra droga novedosa que se esté moviendo, de la cual quizá no tengamos conocimiento, o alguna otra adicción a la que debamos estar alertas? Sí, mira, hoy el gran tema son las drogas sintéticas. Okay. Entonces, cada día en el laboratorio combinan sustancias que hacen a las drogas mucho más peligrosas. Hay una sustancia que se denomina fentanilo, que está haciendo estragos en los Estados Unidos. Está matando miles de jóvenes porque el fentanilo potencia distintos tipos de drogas y los mata, pero los mata directamente y está expandiéndose por el mundo. Nos encontramos entonces frente a drogas de diseño que se pueden hacer en un laboratorio y que son más fáciles de contrabandear también. Oh, wow. Tanto que no sabemos, mujeres, pero que es importante que nos informemos para que cuando lleguen situaciones así a nuestros hogares, a lugares conocidos, a tu congregación, sepas qué hacer ante ellas. En el tercer segmento vamos a hablar un poquito más sobre eso. ¿Cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo pueden enfrentar las personas que están pasando las adicciones y las personas que estamos alrededor de ellas? Porque hay en familias, hay, como les decía, en congregaciones, en grupos de amigos. Pero hoy queremos salir de aquí con pasos de acción. Continuamos con más de Plena y Bendecida. ¿Qué pasa, doctor, en el caso de los padres que sus hijos han caído en este comportamiento y que no saben qué hacer con la culpa porque se sienten responsables? Claro, mira, algunas cuestiones. Algunos papás niegan la enfermedad del hijo. Y cuando hablo de enfermedad es porque la drogadicción y otras adicciones son enfermedades de la salud mental. Entonces, normalmente los papás niegan que su hijo se droga. Es como un fracaso. Es como, no me di cuenta, ¿qué hice? Y las mamás, por las cuales felicito a las mamás, felicito a las mujeres, pase lo que pase, siguen con su hijo. Y son las que los traen, las que no se rinden. Así que felicitaciones a las mamás, a las mujeres. Los varones somos muchas veces más abandónicos, más duros, y le decimos al hijo, a la hija, no, pero ¿cómo puede ser? Y acá es como que retamos más. El tema de la culpa. Muchas veces en el tratamiento se hace énfasis en los papás. Y se le dice a los papás que la culpa es de ellos porque no cumplieron bien su función de padres. ¿Hay algo de cierto esto? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando nacemos estamos en la casa de papá y mamá y vamos a ser influenciados por el ambiente en el cual nos movemos, por supuesto. Pero llega un momento que la persona adicta tiene que tomar conciencia o volver a la conciencia perdida y tomar la decisión de buscar ayuda. Okay.
Siempre volvemos a lo mismo, ¿verdad, doctor? De que hay una responsabilidad personal que nadie nos puede quitar. Exactamente. Una cosa es que lo traigan o la traigan y otra cosa es que diga, tengo un problema. Y estando en medio de esta adicción, ¿es posible hacerse consciente de la necesidad de ayuda? Vos sabés que nuestro cerebro, nuestra mente funciona a distintos niveles de conciencia. Lo que nosotros registramos en la conciencia ahora apenas es la puntita del iceberg de lo que pasa dentro de nuestra mente. Todos nosotros, aunque aquí racionalmente pensemos de una manera, hay sectores del cerebro que tienen que ver con la supervivencia, básicamente, que va a dar la información. En algún momento le va a dar la información al adicto y le va a decir, estás en problemas, no está bueno. Esa es una toma de conciencia. Ahí, el adicto voluntariamente toma la decisión de escuchar a su inconsciente, dirían los psicoanalistas, o no. Hay personas que aún así no toman la decisión de buscar ayuda. Pero ¿sabes qué? Ese tipo de adicto lo que está buscando es morirse. Porque no se atreve a suicidarse, sino que se mata de a poco con la droga. Qué fuerte. ¿Qué le diría, doctor, a esas familias que están lidiando con estos problemas en casa en este momento? Muy bien. Es muy importante la función del papá y de la mamá, si fue un papá abandónico, que no estuvo, o muy demandante, que el papá esté. Que el papá vuelva a conectar con el hijo. Te digo que la drogadicción tiene mucho que ver con la relación papá-hijo-hija. Mucho, esto yo lo veo en el consultorio. O sea, es más fuerte la de papá, perdón que lo interrumpa, que la de la madre. Sí. Porque los papás damos seguridad. Los papás damos la identidad. Y eso, muchas personas que consumen lo buscan en las drogas. ¿Pero por qué? Porque le faltó un papá presente, un papá que los defienda, un papá que les enseñe. Mi voz de varón tiene ya en el cerebro de mis hijos un resultado de seguridad, personalidad y forma otros circuitos neuronales. Me acaban de salir 25 preguntas para otro programa. Como sé que no nos da tiempo, me voy a mantener enfocada. Entonces, ¿qué pasa en el caso de hogares donde papá no está presente ya? Y a papá no le importa estar presente. No es su problema, lo siente así. Sí. Se agrava. No es determinante, nada es determinante. Pero ahí viene la psicoeducación. Yo les explico a las personas adictas esto que te digo y que entiendan que su papá también es un ser humano, tiene su vida y tal vez le pasaron muchas cosas a él. Y cuando uno pregunta a la persona y le dice, ¿cómo era tu abuelo? ¿Cómo era tu abuela? ¿Cómo fue la infancia de tu papá? De tu mamá también, ¿no? Mi abuelo era alcohólico, mi tío se suicidó, mi abuela tal o cual cosa, mi tatarabuelo, mi bisabuelo. Siempre hay una causa-efecto. ¿Con esto me saco la responsabilidad? No. ¿Con esto le voy a echar la culpa a mi tatarabuelo de mi conducta hoy en día? No alcanza. ¿Puede darnos una explicación? Sí, pero no toda. Entonces, ¿cómo trabajo? Enseñándole. Enseñándole como estamos haciendo acá. Por eso, cuando trabajo con personas adictas, hago mucha psicoeducación para que entiendan la complejidad, pero también que les ayude a entender por qué su papá o su mamá no actuaron como tendrían que haber actuado. Y esa persona entonces comienza a elaborar, a comprender, a ponerse en los zapatos de sus padres también. Y se corre del lugar de acusación a un lugar de comprensión. Y ahí cambian muchas cosas. Y una consulta, doctor, porque a usted le llaman distintos tipos de personas. ¿Hay diferencia entre una persona que no cree a la creyente que puede encontrar esa figura de padre en Dios? Exacto. Vos fíjate cómo la Biblia nos revela a Dios. Dios, Padre.
Ahora vos pensá cuando llega una persona adicta o no, con problemas de abandono, y escucha al predicador llamando a Cristo. Vení a la cruz con tus cargas, con tus problemas, y yo te haré descansar. Vení a tu Padre Celestial. Todas tus culpas van a ser lavadas. La persona recibe a Cristo. ¿Y qué hacemos muchas veces? Le presentamos a la iglesia como la familia. Dos cuestiones importantes. Muchos adictos no tienen familia o familias disfuncionales. Segundo, Dios Padre. Entonces, estructura, ayuda a poder, de alguna manera, suplantar, entiéndase en este concepto, esa figura paterna que no estuvo. Nos faltó muchísimo tiempo, pero yo quiero agradecerle, doctor, por habernos regalado este momento y todo lo que nos enseñó. Infinitas gracias. Quisiera pedirle si usted nos puede honrar con una oración para aquellos jóvenes, mujeres, hombres que hoy están padeciendo de una adicción y las familias que están alrededor de ellos, por favor. Claro que sí. El poder de la oración es muy fuerte, Ana, muy fuerte. Entonces vamos a orar para que el Señor actúe también, ayudando a aquellas personas en este problema. Gracias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Señor, toca la vida de aquella persona que hoy tiene problemas con las adicciones. Padre, sé que están sufriendo, que están doloridos, que muchas veces no los comprenden, los rechazan, los acusan de delincuentes. Señor Dios, dales ánimo. Padre, dales esperanza. Dios, muéstrale que este no es su final, sino que con Cristo van a poder llegar a alcanzar ese sueño de dejar la droga para siempre. Señor, oro por los familiares del adicto, por esa esposa, por esos hijos. Señor, ayúdales, sostiéneles. Señor, dales paciencia, amor, comprensión para poder seguir ayudando a su familiar. Al papá, a la mamá, Dios, tócales en su corazón. Toca a aquellas personas también que están en la iglesia para poder orar, trabajar, discipular a aquellas personas que tienen adicción. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.